Hola, buenos días. Gracias por asistir. Estoy muy contento, entusiasmado de platicar con ustedes que son estudiantes de una carrera de cine, que es algo que durante muchos años en Morelia pues no contaba con esto, ¿no? Con una formación eh, profesional rigurosa para la creación cinematográfica. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero agradecer antes que nada desde luego a FICUBAC, al festival, por la invitación. A los maestros que amablemente me convocaron para esta charla. Entonces, bueno, de entrada quiero platicarles que mi formación, como pudieron escuchar, es más bien como artista visual, ¿no? Y creo, casi siempre que me preguntan, ¿tú a qué te dedicas? De entrada uno se sonroja cuando dice, pues soy artista, creo. Pero nunca me he definido como cineasta. Aunque trabajo muchísimo con la imagen en movimiento. Para mí el inicio, este inicio, digamos, de mi carrera creativa empezó en las artes visuales, pero muy especialmente como más en lo gráfico. Les voy a mostrar unas poquitas imágenes de un poco de mis inicios de hace muchos años como dibujante, como productor de litografía, o sea, grabados y, es decir, muy en las artes visuales, pero en la parte más gráfica, no tanto en la parte pictórica, ni en la escultura, sino más bien donde me sentí como pez en el agua fue en la parte de producir imágenes muy dibujísticas, digamos, muy blanco y negro, muy línea, síntesis, etcétera. Entonces, bueno, esas son algunas imágenes. Y como pueden ver, bueno, tuve una formación como muy rigurosa en ese sentido, pero ese fue mi punto de partida. Imágenes fijas, pero muy pronto encontré mucha fascinación en la idea de que estas imágenes que producía mi cabeza y mi imaginación pudieran en algún momento convertirse en imágenes en movimiento, ¿no? Y yo creo que es otra manera, que es como otra manera diferente de aproximarse al fenómeno de la imagen en movimiento desde las artes visuales, a diferencia de aproximarse desde las carreras de cine, por ejemplo, donde más bien se parte como de la idea de una narración o de una historia, ¿no? Como de contar una historia. En el caso de los artistas visuales, más bien, creo que, bueno, por lo menos en mi caso, creo que parte más de la necesidad de que estas imágenes fijas que uno elabora de pronto puedan moverse, ¿no? Y puedan configurar pequeñas acciones o atmósferas en movimiento. Entonces, bueno, también incursioné muy joven a la par que estaba haciendo artes visuales, digamos, de manera estricta, para exposiciones y demás. También empecé casi por accidente o por fortuna, a hacer también ilustración y diseño por encargo, ¿no? Como llevo también una carrera larga como de freelance en ese sentido. Entonces, por ejemplo, esta es una ilustración de portada de una revista, también ya de hace muchos años. Pero bueno, también de pronto como que podía encontrar que mi trabajo de dibujo podía tener salidas que fueran como aplicadas, ¿no? En el terreno de la ilustración. Este es un cartel para un congreso de filósofos. Y bueno, este fue mi punto de partida, ¿no? Las imágenes, y a partir de las imágenes muy pronto me empecé a interesar en otros medios, la fotografía, la animación, y comencé a hacer mis pininos. En el momento en que yo inicié a experimentar con animación era un momento muy complicado para hacerlo porque era la época predigital, ¿no? O sea, antes de que hubiera medios digitales, en los años 90. Y pues ahí había que hacer las cosas de manera analógica, ¿no? Entonces implicaba o cámaras de cine o cámaras de tape, ¿no? De cinta magnética. Y era muy complicado de hacer. Pero bueno, poco a poco pude como acceder a ciertas técnicas. Me acerqué a ciertos autores en la ciudad que de pronto estaban probando con la animación o estaban haciendo ya de manera profesional animación, como Dominique Jonard. Tomé un curso con él y bueno, fui encontrando experimentación en la imagen en movimiento muy poco a poco. Muy pronto me di cuenta de esto, que la animación es como un campo por excelencia para la experimentación de la imagen en movimiento, ¿no?
creo yo que más inclusive que la imagen de acción viva, digamos, o tomada con cámaras, la animación es un territorio que está un poco como a medio camino entre las artes visuales y el cine, ¿no? Porque también tiene esos elementos plásticos y de manejo de materiales, etcétera. Entonces, ahí encontré un campo muy fértil. Y aquí quisiera, para ya empezar como a entrar en materia estricta de lo que quisiera hablarles el día de hoy con unos ejemplos de obras que he hecho más recién. Quiero que recordemos como una salvedad técnica, digamos. El dispositivo cinematográfico funciona con el fenómeno de la persistencia de la visión. ¿Recuerdan? La persistencia de la visión, por ejemplo, en este caso es un juguetito que se llama taumatropo, que tiene una imagen de un lado, otra imagen del otro, y pues cuando lo hacemos girar, lo sentimos como si estuvieran unidos justo por la persistencia de la visión, que es el mismo fenómeno que en los primeros intentos de hacer cine, digamos, en este caso con tarjetas, ¿no?, impresas fotográficamente, permitía que tuviéramos la ilusión de movimiento, y esa misma ilusión de movimiento que está en la animación, justamente. Vamos frame a frame, secuencialmente, para lograr la imagen que se mueve, ¿no? Entonces, bueno, esto es el dispositivo cinematográfico, digamos, inicial, ¿no? O sea, así empezó la historia del cine. Proyector como de este tipo, que tiene una gran cinta translúcida con imágenes, con fotogramas secuenciales, ¿no? Y aunque lo vemos como una obviedad, justamente lo quería como mostrar, como eso que en un principio era así, dispuesto así, como imágenes en secuencia una después de la otra a una velocidad de 24 cuadros por segundo, se logra la ilusión de movimiento, ¿no? Esto lo podríamos describir como el dispositivo cinematográfico, y ahí creo que todos lo conocemos como muy bien, ¿no? Pero sucedió que ese dispositivo cinematográfico evolucionó o mutó, digamos, por un soporte diferente. Este era el soporte analógico, ahora tenemos el soporte digital. En la actualidad, más bien el dispositivo que administra estas imágenes que están pasando entre nuestros ojos es una computadora. Ajá. Ya sea el servidor que está en la sala de cine, o sea la consola de videojuegos, por ejemplo, en realidad es una computadora, solo que una computadora dedicada, pero es una computadora que está administrando esos frames que se están mostrando frente a nuestros ojos, ya sea en la proyección del cine o sea en una pantalla cuando estamos jugando videojuegos, ¿no? Es decir, se va renderizando, decimos en lenguaje en Spanglish coloquial, que se va renderizando la imagen, y es una imagen después de otra, después de otra, después de otra. Al final es el mismo artificio, pero administrado por una computadora. ¿Estamos? Y eso es al punto al que quería llegar con estas imágenes viejitas didácticas sobre cómo funciona el cine. Gracias. Entonces, en la actualidad podemos decir que el soporte computacional extiende el dispositivo fílmico a nuevas posibilidades. Es decir, ahora el hecho de que tengamos un soporte computacional hace que de pronto podamos utilizar esos frames de manera diferente. Es decir, que ya no sea esa secuencia lineal de frames, uno después del otro, para producir la imagen en movimiento, sino que de pronto también podríamos generar cosas diferentes, como por ejemplo que los frames se reordenen o se muestren en secuencias más complejas, no necesariamente lineales, que podrían ser alineales, ¿no? Y eso fue lo que me interesó en algún punto de mi trayectoria, comenzar a explorar las posibilidades que me daba la computadora para poder jugar con la posibilidad de una imagen en movimiento no lineal. Entonces, bueno, aquí voy a salirme momentáneamente de la presentación. Comencé a trabajar con una plataforma de codificación que se llama Processing. ¿Han oído hablar de ella? ¿Alguien? ¿No? Una plataforma de codificación que se llama Processing. Las plataformas de código creativo están pensadas para que gente creativa
que no necesariamente es un ingeniero de software o un programador que es, propiamente dicho, sino pues gente creativa, diseñadores, artistas, etcétera, cineastas, puedan acceder como de manera un poco menos ardua a programar en la computadora aplicaciones específicas para proyectos muy específicos, ¿no? Entonces yo tuve la fortuna de encontrarme con justamente Processing. Un código de Processing luce así. Por ejemplo, son líneas y líneas de código, pero que al final de cuentas esto lo va a ejecutar la computadora. Son simplemente como instrucciones para la computadora, ¿no? Es decir, le estamos diciendo, bueno, paso 1, haz esto, paso 2, esto, y entonces de pronto le podemos como, es muy versátil porque podemos hacer que ya sea correr frames como si fuera una película de manera normal, pero también podríamos decirle que lo haga en un orden diferente. O en este caso yo lo que estoy haciendo más bien es sintetizando imágenes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno de esos frames que están ante nuestros ojos más bien se genera en el instante por medio de la computadora. La computadora sintetiza la imagen. Estas imágenes que van a ver ahorita corriendo este código es una premisa muy sencilla. Yo lo que hice fue tomar el elemento mínimo visual, que es un punto, ¿no? Pero en este caso estoy poniendo 50,000 puntos, ¿sí? Y esos 50,000 puntos tienen como una programación interna, digamos, como si cada puntito le pudiéramos poner reglas internas para que se muevan en el espacio. Ajá. Y en base a una serie de algoritmos y de reglas particulares, ¿no? Lo voy a correr. Esto lo preparé para un trabajo que se presentó, que elaboré en una residencia en Japón, y estaba pensado para acompañar una ejecución en vivo instrumental de música contemporánea de concierto. Bien. Entonces, yo por medio de, en este caso era el lápiz de la tableta digitalizadora, pero en este caso lo estoy usando con el mouse, ¿no? Con el trackpad aquí de mi. Y se fijan. Algorítmicamente, la idea era generar una especie como de polvo móvil. Ajá. Que yo pudiera controlar un poco a la manera de un dibujante. Este proyecto que les platicaba de Japón, lo que yo buscaba era que se trataba de, había unas piezas de música contemporánea que se iban a presentar en un auditorio allá en una universidad en Japón, y la intención era acompañar estas piezas, que eran piezas que eran con instrumentos en vivo, pero también con música electrónica, y acompañarlas de un visual, ¿no? Un visual escénico. Y a mí lo que se me ocurrió, bueno, yo también quiero ejecutar. Es decir, igual como ejecuta el que estaba en las percusiones, yo también quería ejecutar algo, ¿no? Que se ejecutara en ese momento junto a los músicos. Entonces, bueno, la idea era como esto, como hacer una especie de dibujo vivo. Para mí esto es como un metadibujo, es decir, como dibujar, pero donde lo que obtienes no es líneas, sino lo que obtienes son este polvo que se está moviendo por el espacio, por ejemplo, ¿no? Estas partículas. Y también, bueno, tenía algunos truquillos, como por ejemplo, como que algunos controles que, por ejemplo, me permitían de pronto que se fuera hacia una imagen que yo había precargado, ¿no? O seguir jugando con mi lápiz y de pronto hacer que esos puntitos, digamos, magnéticamente se vayan hacia una figura que yo había precargado. Entonces, bueno, para mí esto es imagen en movimiento y es animación, pero está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Está corriendo en vivo. Necesita de mi interacción, necesita de mi trazo, digamos, para que suceda. Y algo de lo que me interesaba mucho en este proyecto que se desarrolló allá. Ya no es el dispositivo fílmico que les platicaba hace un momento, ¿no? Ya no son los frames uno a uno después del otro, sino es una imagen que se renderiza, que se sintetiza
al vuelo, decimos, ¿no? En términos de programación, es decir, en el momento. Y desde luego, bueno, también esta otra posibilidad, la linealidad, es decir, orden que no es secuencial de los frames. Y ahorita les voy a mostrar otro ejemplo que tiene que ver con ello. Y desde luego la síntesis en tiempo real, frames creados al vuelo, ¿no? Les voy a mostrar un pedacito del registro que tengo de esa presentación en Japón. Igual les voy platicando un poquito cómo funcionaba esto. Este también era un código de processing que yo había cargado con varias secuencias animadas, como en loop. Entonces yo estaba con mi tableta ahí sentado por acá y iba dibujando, pero había un truco. El sistema permite que la tableta, digamos, el lápiz, yo pueda saber tener como el input numérico, la entrada numérica de el nivel de presión que tiene, también la inclinación del lápiz, ¿sí? Y esa inclinación, hagan de cuenta que es como norte, sur, este, oeste, así. Entonces yo podía controlar, bueno, apretaba más y entonces las figuras se hacían más grandes, corrían esos loops acumulados, pero ejercía más presión y se volvían más grandes las figuras, inclinaba hacia un lado y las figuras se volvían de rellenos oscuros, líneas negras, hacia otro lado y se volvían de rellenos blancos y líneas negras. Entonces podía tener como un campo de juego ahí, de experimentación con esos loops de animación que estaban corriendo en ese momento. Que era un poco como, claro, yo lo sentía como dibujar, pero generando animaciones, ¿no? Y la idea es que hubiera como una retroalimentación, es decir, bueno, una alimentación en este caso, es decir, que lo que yo estaba escuchando, desde luego yo conocía muy bien la pieza, pero en ese momento yo iba reaccionando desde luego a la interpretación en vivo. Es decir, que se convirtiera en un acto en vivo. Para mí también, no solo para el instrumentista, ¿no? En realidad iba a adelantar a unos espacios más adelante, pero a ver si lo logro porque con el puntero me cuesta trabajo, pero es una pieza que es un poquito larga, pero intentaré. Vamos a moverme más hacia el...
Ah, no, no lo logré. ¿Quién sabe qué hice? Me fui atrás. Bueno. Y este es un fragmentito de la otra pieza, que es este código que les mostré hace un momento, el del polvo. También les dejo correr un pedacito nada más del inicio. En este caso era para 2 instrumentistas. La pieza anterior es una pieza de un compositor argentino radicado en Morelia, que se llama Francisco Colasanto. Esta pieza anterior se llama Baile. Y esta pieza es una pieza de compositor también mexicano, también radicado en Morelia, que se llama Rodrigo Sigal, y se llama Obtura, esta pieza. Para electrónica y set de percusiones. Bueno, y aquí debo añadir que en este caso era básicamente el mismo código que hace ratito corrí, pero aquí tenía una cosa más, que el sonido hacía que los puntitos se dispersaran. Hagan de cuenta que para mí era como si el sonido que estaba ocurriendo en tiempo real en la escena funcionara como aire, ¿no? O sea, como viento que dispersaba ese polvo. Y a veces se siente por ahí, sobre todo cuando sube más la intensidad de la ejecución, como se dispersa ese polvo. Y luego yo tenía otro comando acá con mi teclado para volverlo a reunir, ¿no? Porque a veces si sonaba muy fuerte se dispersaba muchísimo y tenía que volverlo a traer de vuelta a mi espacio del canvas, ¿no?
Así, pues eso, simplemente, ¿no? Este polvito, y luego de pronto pues podría formar la palabra obtura ahí en la pantalla circular. Eso ya hace bastante tiempo, creo que como 12 años de ese proyecto. Ahora les quiero hablar de un proyecto, ya por último, un proyecto mucho más reciente, que se presentó en la gira de documentales ambulante en su paso por Michoacán. En el año pasado, pues muy amablemente me invitaron a trabajar con ellos la presentación de una pieza en un formato que se llama Live Cinema o Cine en Vivo. No sé si hayan oído hablar de este tipo de formato. La idea del Live Cinema es que se vuelva, pues sí, una presentación, una proyección pública, como a la manera en la que se hace el cine, como se presenta el cine, pero en este caso donde haya, como en los ejemplos anteriores, haya una ejecución, ¿no? Es decir, se esté ejecutando algo, ya sea que se está mezclando en tiempo real los distintos fragmentos fílmicos o porque se están generando otros procesos. Y yo, desde luego, me sentí como encantado de la idea y preparé este proyecto así muy, muy rápidamente, pero en base a unas ideas que ya tenía esbozadas desde hacía mucho. Un proyecto que se llama Notas Viventem, que en latín quiere decir como apuntes en vivo. Y bueno, se presentó ahí en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en el marco de la gira ambulante aquí en Michoacán. Entonces, bueno, en este caso, lo que yo busqué fue, en este proyecto, fue trabajar con material fílmico que ya existía, que a mí me gustaba mucho, material fílmico muy antiguo, cosas de la época silente del cine, inclusive cosas precinematográficas, ¿no? Como lo que había hecho Muybridge, o distintos personajes que estuvieron trabajando, investigando con la imagen o con el movimiento en la imagen, inclusive antes de que propiamente se inventara el cine como tal. Y entonces yo quería trabajar con todos esos materiales que me gustaban mucho, darles como una edición distinta, o sea, agarrar fragmentos de aquí y de allá, y darles como una edición diferente, pero también utilizarlos como material, punto de partida para yo animar otras cosas y agregarle otros materiales arriba, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí este es el cartel, ¿no? que se hizo. Esta mano, que ahorita la van a ver animada, está basada en una secuencia, es una animación que yo hice, pero basándome en una secuencia fotográfica de la época precinematográfica. Y a mí me parecía muy interesante que estos personajes de la Europa de ese tiempo, que estaban apenas inventando la manera de capturar el movimiento, inventando el cinematógrafo, pudieran generar secuencias de movimientos, pero no las veían. O sea, es decir, no tenían como posibilidad de verlas ya moviéndose realmente. Simplemente obtenían estas fotos fijas, ¿no? En secuencia, pero a mí me parecía como bien fascinante pensar que yo sí las podía volver imágenes en movimiento y que las podía de alguna manera como después de un lapso de tiempo muy grande, completar un trabajo que ellos habían iniciado hace muchos años, ¿no? Y así, bueno, con esas ideas en mente, fui trabajando. Les voy a mostrar un pedacito de cómo se veía proyectado un fragmentito. Es una pieza que dura 20 minutos, pero no se asusten, les voy a poner un pedacito pequeñito. Y luego también quiero correr un código que era parte de lo que se ejecutaba en tiempo real en este ejercicio.
Bueno, y acá como pueden ver, ya que fui yo reuniendo y animando cosas y obteniendo muchos fragmentos, después la idea era que en vivo lo pudiera yo ir mezclando, ir decidiendo qué fragmento iba después de cuál. Y había también unas partes donde yo ejecutaba algo en vivo, ¿no? Al final creo que sí aunque ustedes vieron una parte muy chiquita, pero creo que al final sí logré como generar una suerte de narrativa y una suerte de atmósfera en la reunión de todos estos fragmentos, una cosa que dialogaba entre el pasado y el presente. Fue un ejercicio que me gustó bastante, pero era una narrativa muy sutil o muy vaga, ¿no? Es decir, acá creo yo mi intención más bien era generar como una suerte de atmósfera o de ensoñación, casi como si estuvieras dentro de un sueño, ¿no? Y bueno, voy a salir un momento también de mi presentación, ya nada más para mostrarles una parte que se ejecutaba en vivo dentro de este proyecto. Bueno, entonces este es el campo en el que estoy explorando. Para mí es como de alguna manera, todavía como una exploración en marcha que yo espero que en algún punto me pueda lograr como algunas otras variantes. Es como un campo de inventiva, de alguna manera. Y quisiera cerrar nada más como hablando de que para mí, creo yo que siempre he pensado que la experimentación, esta parte como del cine experimental o del videoarte o de la animación experimental o de las cosas ahora en tiempo real, etcétera, son de alguna manera como un lugar en el que los cineastas pueden ir y tomar cosas, ¿no? O sea, es decir, alimentarse como de esas innovaciones o de esas posibilidades. Creo yo que como cineastas que van a buscar, desde luego, innovar y buscar responder a su tiempo, ¿no? O sea, ser como entes creativos de su tiempo, es muy importante que de pronto se asomen a estas áreas no tan visibles del cine experimental o del video experimental, de la animación, porque pueden ser lugares donde pueden ustedes abrevar para tomar ideas, para tomar recursos, y creo yo que puede ser una simbiosis bien interesante entre lo que es más narrativo y más clásico, pero que también puede ir y tomar cosas de un campo mucho más de experimentación, ¿no? Entonces, bueno, igual les agradezco mucho la atención. Y tengo un par de ejemplos, ya no míos, sino como del mundo actual, que creo yo que no hay problemas de derechos, porque son, de hecho, ya no se pueden ver en línea. Eran dos proyectos que están pensados para en línea, que creo yo son como buena referencia de lo que hoy día se hace justamente con la manipulación, digamos, en tiempo real de lo fílmico, ¿no? Voy a ir adelantando. Un proyecto muy interesante alrededor de la construcción del lenguaje. Y es una animación interactiva.
Un trabajo muy divertido, muy interesante de animación que utilizaba la posición del puntero del mouse y las interacciones, los clics, para producir distintas secuencias, distintas posibilidades. A ver, perdón. Bueno, para mí este trabajo Bla Bla se llama. Les digo que desafortunadamente ya no está en línea, ya no se puede tener la experiencia de reproducirlo porque se hizo en su momento con una tecnología que después entró en desuso en los navegadores con esta tecnología que se llamaba ActionScript, que ahora se sustituyó básicamente por JavaScript. Entonces, por eso pues, ya no se puede ejecutar. Estaba producida por la National Film Board de Canadá y ellos pues ahí en su sitio dicen que están haciendo lo posible por actualizarla para volverla a poner en línea, ¿no? Para mí es un ejemplo bien interesante de lo que podría ser el futuro de la animación, ¿no? O sea, es decir, o uno de los caminos posibles, una animación que sí utiliza recursos como el stop motion o como la animación cuadro a cuadro 2D, pero en donde está añadida esta capa de interacción, ¿no? Y digamos, no linealidad también de las acciones que van sucediendo en pantalla. Y ya, ahora sí, por último, un cortometraje que también desafortunadamente creo que ya no se puede ver correrlo en línea, pero que también, bueno, estaba pensado para el navegador, se llama Posibilia. Y está hecho por un par de artistas que se conocen como los Daniels, que a lo mejor han visto una... So, what's a girl like you do in a place like this? Where are you going? I'm going. Now, you're gonna go? I'm going now. Now you're going. Now is the time. Básicamente se trata de una misma, digamos, un mismo diálogo que de pronto lo puedes desplegar. Más bien, el diálogo se repite en distinta tonalidad, en distinto lugar de esa casa, pero es el mismo diálogo, pero tú puedes como ir a una o a otra, es como si fuera un multiverso, de alguna manera. Puedes ir a ver uno u otro. Voy a adelantar un poquitito. Y ahorita, bueno, son dos opciones, son dos veces que ocurre esa misma realidad en el espacio. Pero, por ejemplo, aquí ya son cuatro, ¿no? Están hablando en el jardín, pero también están hablando en el interior. Y conforme va avanzando la secuencia, de pronto uno ve que pues, los encuentra también repetidos en el espacio. Es una pieza sumamente interesante en términos narrativos. Entonces, esos mismos diálogos que en un lugar están siendo como en un tono dulce y conciliador, en otros son una pelea. Es una pieza muy interesante. Y luego llega un momento que ese sí les quiero que lo vean porque es un momento sumamente interesante. Déjenme ver, no, déjenme hallarlo. Bueno, uno puede ir navegando por aquí, ¿no? A cualquiera de las escenas. Ay, perdón. Por aquí. I can't do this. What kind of messed up logic makes it okay for us to stroll down memory lane? Dude, what the hell? I don't know how to feel about all this. Me neither. God, I don't know. I drive you crazy. I drive myself. Stop driving because it's Oh, we're the worst.
Entonces todas esas escenas que estaban corriendo en paralelo, de pronto ya no es en paralelo, sino que colisionan, ¿no? Todas las secuencias colisionan. Y bueno, es una cosa muy, en términos narrativos, sumamente experimental. I feel like I know you, but every now and then I look at you and I feel like I see something completely new. And it makes me feel like I have absolutely no idea what to do about us. I don't. It's completely mystifying to me. Maybe I'm dumb enough to think that this can actually work, but I just like you. That's all I know. I guess I'm just glad that we have all of this shit, or else we would have none of it. You know, it just wouldn't have been us. We have to acknowledge the gestalt of it all or whatever. Bueno, y aquí era mi tercer ejemplo, pero creo que sí lo nada más se los platico, voy a omitir en términos visuales. Pues era el episodio que se llama Bandersnatch de Black Mirror, que es también una historia que se bifurca, más bien, que uno puede tomar como decisiones para ir llevando la historia por un lugar u otro. Creo que tiene 5 finales distintos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente para hablar de que pues, en el mundo se están explorando estas posibilidades que un dispositivo fílmico computacional pues, puede dar, a diferencia de la linealidad clásica que tiene la cinematografía antigua, digamos, o básica o fundamental, ¿no? Entonces, bueno, era eso lo que querías platicarles para animarlos como a asomarse a esa área y ver si en el futuro quizá experimenten por ahí, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, Jairo.